Nos vamos a uno de nuestros móviles. Estela Maris Campos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nuevamente aquí, en este caso, con la doctora Julieta García Blois, que es especialista en estética no invasiva, porque, bueno, en las últimas horas se generó una polémica respecto al tema del Botox. El Botox, ¿realmente inhibe el tema de la acción nerviosa? El Botox, ¿es un veneno? Bueno, ahí lo dejo con ustedes para que les resuelva todo este tipo de incógnitas. ¿Cómo está, Julieta? Bien, chicos, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿Cómo andan, Antonio? Gracias por recibirnos allí. Dame un segundo que vamos a recordar lo que decía Florencia Raggi precisamente sobre el tema Botox, que es por lo que te estamos consultando. Yo estoy indignada, leí una nota que me gustaría compartir hace poco, que decía en una sección de Buena Salud que recomendaban el uso de Botox, porque dicen que es 100% natural, algo que bloquea los impulsos nerviosos, y que lo recomendaban a partir de los 30 años, que en algunos casos se podía hacer antes. ¿Es veneno? Es veneno. Claro. Lo que se utiliza para estética y para otras aplicaciones, porque el Botox no solamente es para estética, sino para cefaleas y otras acciones, tiene muchas acciones, puntualmente es una derivación fundamental, pero no estamos hablando de la toxina que utilizaban para la cabeza de los misiles. Vuelvo a repetirle, Mirta, nada de inocuo medicina, en buenas manos todo es muy bueno y en su punto justo. El Botox no es bueno para la cirugía estética, pero bueno para otras aplicaciones, como todo de la medicina. Julieta, bueno, te escuchamos. Primero, Sí. explícanos qué es el Botox. El Botox es, como dijeron, es una toxina en realidad, pero es muy distinto de lo que están hablando, porque es verdad que hay gente que consume una lata botulismo y eso se distribuye por vía oral por todo el organismo. Lo que hace la toxina es producir un bloqueo de la liberación de una sustancia que se llama acetilcolina. Esa sustancia, el nervio la libera y hace que el músculo se contraiga. ¿Qué pasa? En este caso no lo daña el nervio, lo único que hace es bloquear esa liberación de esa sustancia. Pero la toxina que se aplica para estética o para un montón de problemas de salud es mucho más suave que la que uno puede llegar a consumir en una lata de botulismo. Ahora, con el tiempo, porque vos lo que estás haciendo colocando el Botox es inhibiendo esto que vos nos contabas que produzca, no sé si es un músculo, no sé qué es lo... No, es un nervio, se mete dentro del nervio y bloquea la liberación de esa sustancia. Esto tiene un vencimiento, es decir, pasarán 2, 3, 4 meses, no sé por cuánto, supuesto. Y el nervio vuelve a liberar esa sustancia. Volvés a colocar Botox. Claro. ¿No llega un momento donde lo terminás dañando o no? No, la toxina botulínica no daña el nervio. Lo que lográs con el tiempo, con las aplicaciones consecutivas, es que el músculo se vaya atrofiando, vaya perdiendo la fuerza, porque al no estar contrayéndose permanentemente va atrofiándose. Pero el paciente un día decide no colocarse más la toxina y con el tiempo va a mover, obviamente no va a producir la misma cantidad, en el caso que sea por estética, la misma cantidad de arrugas que producía antes, pero no solo se utiliza para estética, de hecho sus principales funciones, sus principales usos no fueron en un principio para estética, luego, o sea, se descubrió de casualidad en pacientes que se utilizaba para la migraña, venían y decían, quiero un poquito más porque me mejora la frente, y así es que comienza a aplicarse en estética. ¿Cómo se utiliza para la migraña, por ejemplo? Lo que es para las migrañas que son tensionales, es para la migraña que contrae el músculo, o sea que es por un dolor muscular. Entonces se aplica a nivel de todo el músculo para evitar que el paciente tenga esas migrañas. También se utiliza para el estrabismo, lo utilizan los oftalmólogos, se utiliza para distonías musculares, se utiliza para un montón de cosas. La realidad es que es conocido por la parte estética, para gente que tiene mucha sudoración en axilas. La verdad que es una solución para un montón de personas. Claro, el de las axilas es bastante conocido también el uso. Eso es para transpirar mucho menos, porque te bloquea también a la glándula sudorípara. Claro, exactamente, al músculo, en realidad es al músculo de la glándula. Lo que hace es bloquearlo, entonces de esa forma no sudorás tanto. También se utiliza en pacientes que tienen bruxismo, o sea, la realidad es que tiene un montón de aplicaciones y buenas. Pará, me quedo con lo del bruxismo. ¿Y dónde actúa sobre el bruxismo? Sobre el músculo mandibular, sobre el massetero. Bien.
Entonces lo que hace es relajarlo y dura... Uno bruxa generalmente cuando está dormido, pero si a vos te colocan el botox allí, ¿qué haces durante todo el día? ¿Quedas así? No, porque es muy poco lo que se... No, es muy poco lo que se coloca y la realidad es que no interfiere en el paciente, no va a interferir en su vida cotidiana. Por ahí sí aplica... A ver, hay pacientes que también se le aplica porque se les ve las encías, entonces se aplica en la zona del bozo y lo que hace es bajar un poco y que no se vean las encías. Pero si nos pasamos en la cantidad, ahí sí vamos a tener un problema para hablar, para comer. Entonces, a ver, esto, Antonio, tiene que ser aplicado por médicos. Ojo que lo aplica mucha gente que no es médica, pero lo aplican gente que no es médica. Lo que decía Florencia, que recién la escuchábamos, también es cierto, decía, ¿cómo vas a ver en una revista de buena salud, digamos, plantear el tema del botox? Entiendo que no es veneno, pero tampoco puede ser promovido como lo mejor de la salud. Y para creo que se refería a eso. Bueno, pero se refería a Florencia, ¿o no? Sí, para los usos estéticos. Claro, si lo estás hablando para algo estético, no tiene nada que ver con la salud, pero si estamos hablando con todo esto que estamos diciendo, por ejemplo, el bruxismo, las migrañas, y bueno, a muchas personas les cambia la vida. Y lo que pasa es que lo conocemos en realidad, es el uso, no sé, lo popular, lo conocemos por estética, entonces uno entiende que claro, así como una declaración, ese es el tema. Fuerte. Es más conocido por algo estético que por algo de salud. Y para esto último, no para lo de estética, ¿a partir de qué edad se pueden empezar a aplicar? ¿A partir de cuándo se puede empezar a aplicar? Se puede comenzar a aplicar, gracias. Se puede comenzar a aplicar, a ver, eso depende del paciente. Si lo hablamos de algo de salud, y bueno, si el paciente tiene bruxismo, no tiene edad. No, pero te preguntaba puntualmente si estética. El paciente tiene hipersudoración y tampoco tiene edad. Eso depende de cada paciente, eso lo tiene que evaluar el médico. Y si estamos hablando de estética, también hay que evaluar al paciente. La realidad es que hay pacientes que tienen 50 años y no tienen una sola arruga, entonces no hay necesidad de aplicarlo. Y hay pacientes que, no sé, tienen 30 años y se puede aplicar. Antes de los 30 eso es evaluable. Sí, qué sé yo, la verdad que en pacientes más jóvenes es raro que también tengan muchas arrugas. Lo que sí no es negociable es que esto tiene que ser, si es estética, tiene que ser medicina estética, es decir, tiene que ser un médico el que esté detrás. Eso no tiene que ser negociable. Sí o sí tiene que ser, a ver, todo lo que sea inyectable tiene que ser un médico, salvo el oftalmólogo, el odontólogo si lo aplica para bruxismo. En ese caso lo puede aplicar un odontólogo, pero si no, solamente médicos. Nadie puede inyectar ningún tipo de nada, de sustancias, si no es médico. Porque hay muchos cosmetólogos. Bueno, pero por eso presten mucha atención. Todo lo que sea estética. Sí, hay muchos cosmetólogos, hay mucho de todo que lo aplican y no está bien que realmente lo apliquen. Lo tienen que solamente aplicar personal médico recibido, porque también hay gente que lo aplica y todavía no tiene el número de matrícula, que también es un riesgo para ellos, cualquier problema, porque en la parte estética también podemos tener un problema, por ejemplo, que se caiga el párpado si está mal aplicado. Viste que generalmente está relacionado con el mundo del espectáculo. ¿Es cierto que hay muchos, pero muchos políticos que se aplican Botox? Sí, hay mucho de todo que se aplican Botox. Políticos, de todo. Hoy en día el Botox está más aceptado en... Sí, pero no lo cuentan. Está más aceptado en hombres también. Antes era algo de la mujer. El hombre es como que si se colocaba Botox, los amigos después lo cargaban. Pero la realidad es que hoy en día muchos hombres. Yo igual en el hombre tengo más cuidado. No queda bien que se note. Bueno, eso te iba a decir. Acá es fundamental de quién lo coloca, cómo lo hace. Porque si está bien colocado ni se nota. Ni se nota. Ni se nota. Y si está mal colocado, exactamente. No puedes moverte la frente, no puedes hacer nada. Sí. Julieta, una última pregunta. No, tiene que tratar de que... Yo trato, por lo general, es que el paciente quede lo más natural posible. No me gusta un paciente que tiene cara de malo o que le levanto las cejas. La verdad que no queda estéticamente lindo. Lo último, ¿hay un reemplazo del Botox o no?
No, para relajar el músculo no, porque te puedo hacer un montón de tratamientos y el músculo sigue moviéndose. Entonces la arruga se va a seguir formando. Lo único que, a ver, depende, hay arrugas que se pueden reemplazar con ácido hialurónico, pero depende dónde lo apliquemos, o sea, no es, depende la zona. En una frente un ácido hialurónico va a seguir moviendo, no va a quedar bien, es una zona realmente que se va a notar el hialurónico, entonces no, la verdad que no. Julieta, muchas gracias por tu tiempo allí. No, chicos, gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Bueno, la doctora Julieta Blois, yo digo Blois, no sé si es Blois. Está bien, no sé Blois. Blois. Yo... Claro, viste que el Botox... Mira, yo acá me... El Botox, pero el mal colocado... Sí. Claro, viste, la gente dice, ¿tendrá Botox esta chiquita? No, no pueden mover la frente. No podés mover nada. No podés bajar las cejas. No gesticulás. Hay gente que queda como esa carita de asustado, ¿viste? Sí. Pero sobre todo el efecto que más se ve es ese, las cejas muy arriba, la frente ¿cómo la ves? planchada. Rubén No, en Darío realidad- Antonio, un tiki. A mí me copa. Yo me parece, sí. Yo lo voy a bancar, ¿eh? Sí, yo también. No hay Por ahora no, por Vos ahora no te hagas pero... tampoco, que vos también tenés edad. No te digas nunca, Bueno, pero a mí, yo ya me Bueno, hice. Antonio, Antonio me bajó con la baña de crema. Me la rebanco. Me parece copado. Si te hace... No te conté lo de los pepinos. Baño de Mira, crema, Botox. sí. Todo. Después, igual no vengan a decirle acá que están coquetos. No tiene Botox, por Dios, que me va a matar, pero es muy coqueto. No, ese es hialurónico nada más.